Muy bien, Wenceslao. Pues estábamos en tu reunión con el presidente de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y nos comentabas acerca de que no te quedaba claro porque acerca de su religiosidad, porque de hecho, si no mal recuerdo, se inscribió para su registro para presidente el 12 de diciembre y le puso a su partido Morena como cierta alusión. Y ya ha mencionado que es cristiano, pero algo que es impresionante realmente, creo que nos dice una cátedra. A mí se me impresionó porque usted muestra la mayor educación dando una clase magistral de cómo disentir con alguien siendo totalmente correcto. Fue la participación de el ingeniero, el abogado, el escritor en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque mostró otros datos. ¿Puede platicarnos al respecto, por favor, ya que vimos el video en su canal de YouTube? Y sin necesidad de insultos, sin necesidad de groserías, sin necesidad de malos modos contra alguien por pensar diferente, de manera muy educada. Eh, Usted, por favor, cuéntenos su experiencia en la mañana con el señor presidente. Gracias. Sí, gracias. Bueno, yo he estado acreditado en la mañanera como periodista, la modalidad de articulista de temas educativos y sindicales. Ha sido una actividad, y además masónicos también. Entonces, con esa acreditación he tenido la oportunidad de estar ahí en un par de ocasiones, dos o tres ocasiones he tenido la oportunidad de platicar respecto de la militancia masónica de algunos gobernantes. Quizá una de las más llamativas fue la ocasión en que intercambié de Madero, porque el presidente le gusta leer historia de México a presidentes mexicanos de distinto tipo, en distintas épocas, de la masonería y de la militancia masónica de algunos de ellos. Eh, y en el caso particular de lo que me dices, es el de que en cierto momento él mencionó el caso de Madero y Victoriano Huerta precisamente en la decena trágica, como ha mencionado a otros, a Lázaro Cárdenas, a Benito Juárez, a Porfirio Díaz, ha mencionado a Santa Ana, ha mencionado a Lucas Alamán. Eh, y en el momento que me comentas, él mencionó a Madero en alguna oportunidad y apenas tuve yo la ocasión, le comenté que el presidente Madero había sido masón. A mí me sorprendió realmente que él no tuviese cercano, fresco, el dato de que el presidente Francisco Ignacio Madero había sido masón. Por cierto, fue Ignacio, no Indalecio, como a veces se ha dicho. Y bueno, Francisco Ignacio Madero fue masón. Bueno, y además Ignacio por Ignacio de Loyola, por cierto. Entonces, que Madero era masón y el presidente no lo tenía fresco. A mí me sorprendió ese dato, de que no tuviese fresco él esa información. Por dos razones. Una, de que él gusta de la historia de México. Y por otro lado, porque su señora esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, tiene obra sobre Madero y sobre el entorno político cercano a Madero desde el punto de vista espiritista y parcialmente masónico. Yo tengo dos o tres obras de ella, de la doctora Beatriz Gutiérrez, muy importantes y muy bien documentados sobre Madero. Lo digo sin ánimo de halagar porque yo soy parco en alabanzas, en reconocimientos, y creo que el trabajo de la doctora es digno de crédito, de reconocimiento. Entonces, con ese antecedente de que su esposa tiene trabajo al respecto, me llamó la atención que el presidente no tuviese fresco que Madero había sido masón. El presidente lo que me dijo fue, tengo el dato de que él fue espiritista, y ese dato del espiritismo muy probablemente lo tenga él presente, al menos en aquel momento, precisamente por los trabajos que ha hecho su esposa, Beatriz Gutiérrez. Y no tenía el dato de que fuese masón. Entonces le hice saber que el presidente había sido masón, había sido grado 33 y noveno del Rito Nacional Mexicano. Y él me replicó, dice, bueno, yo no tengo ese dato, pero sería tema para un buen debate. Y eso dijo, ¿no? Entonces, de mi parte, simplemente sostuve mi dicho en el sentido de que pues lo tengo documentado aquí. El trabajo del presidente Madero como masón y el presidente
habló de un debate entre nosotros, entre él y algunos medios reprodujeron esta conversación como si realmente hubiese habido un debate. Fue un intercambio de opinión y yo quise ser y debo ser respetuoso de la investidura presidencial y estoy consciente de que yo no voy a la mañanera a un debate, yo voy a entrevistar si es que hay la oportunidad, y entrevistar es hacer una pregunta y recibir una respuesta. El debate es otra cosa, pero sí me mantuve en la postura de hacerle saber al presidente que el dato que él tenía de no reconocimiento de Madero masón era un dato que no correspondía con la verdad histórica, ¿no? Porque Madero efectivamente fue masón. No tenemos del presidente Madero un dato exacto de qué logia lo recibió inicialmente en primera cámara como su logia madre de iniciación. No tenemos ese dato, a pesar de la búsqueda interminable al respecto que he seguido yo para mi trabajo en mi libro. Y esta información, bueno, sigue haciendo falta. Sí sabemos el presidente Madero de otras actividades en otras logias, pero no tenemos con exactitud en cuál se inició. Desde luego que la logia más importante en la biografía masónica oficial de Madero es la de la logia Lealtad número 15. Es la más famosa, pero no es, hasta donde tenemos datos, la logia madre de Madero. Esa logia a mí me ha invitado un par de ocasiones a la Ciudad de México a dar una plática sobre el tema, un par de ocasiones en la Gran Logia Valle de México. He estado ahí en Sadi Carnot dando esta plática sobre Madero y le había dicho ahí a los hermanos masones de la Logia Lealtad 15, de todos mis respetos, han sido muy atentos conmigo invariablemente. Le decía yo que la versión de la Logia Lealtad 15 como la iniciática de Madero pues no se sostenía porque no había elementos suficientes para sostenerlo, ¿no? Que si aguantaban, como decimos, este rigor ahí en público de que si dijera esto en abierto, pues yo iba con gusto, ¿no? Y los masones del Lealtad 15 aceptaron y yo les dije respetuosamente, no hay suficientes elementos para decir que la Logia Lealtad 15 fue la iniciática, la inicial de Madero. Y ese punto es el que platicaba yo con el presidente. No, él me argumentó todavía más respecto del punto, ¿no? Pero pues siempre procuré ser respetuoso. Creo que es la obligación del entrevistador, en este caso de tu servidor como periodista, pues ser respetuoso de la investidura presidencial. Y no pasó a más, un intercambio de opiniones en el que ciertamente no coincidimos, porque él tenía otros datos, como es coloquial decir, y yo tenía los míos. Los míos los tengo documentados aquí, incluso con documentos, copias de documentos originales al final, y que sostienen lo que se afirma en el libro. Mi libro, La Masonería de la Presidencia de México, es un libro en el que me he preocupado por sostener las afirmaciones con documentos. Y cuando no hay documentos, me he atenido en algunos casos al testimonio. Me dice alguien que en primera persona diga yo estuve en la ceremonia de iniciación de fulano o en la actividad masónica del presidente Perengano. Un caso es, por ejemplo, Pascual Ortiz Rubio. Lo que yo tengo aquí son testimonios, cuando menos un par, de un masón que dice yo estuve allí, y me ha tenido entonces en segundo momento a los testimonios. Y si yo no tengo documentos y no tengo testimonios, entonces yo digo que no tengo nada y mejor me abstengo de decir algo de cualquier de los presidentes o cualquiera de los políticos. Si tengo documentos, adelante. Si tengo testimonios, adelante. Pero si no tengo ni documentos ni testimonios, ¿para qué me meto? Digo, no hay datos o yo no los tengo. Simplemente a lo mejor podría haber por ahí algún dato, pero no están en mi poder. Y el caso particular entonces del presidente Madero fue el que comenté con el presidente, que pues se prestó así como a un cierto debate en el sentido de que teníamos posiciones distintas, pero pues el presidente
También fue respetuoso, desde luego, no me aplicó ahí la demoledora autoridad presidencial, y yo también quise no ser impertinente, creo que es el adjetivo que merece esta situación. No quise ser impertinente en ir más allá de lo que era una pregunta y una respuesta. De hecho, un comentario mío, porque las preguntas que me ha tocado hacer han sido de otro tipo. También tuve la oportunidad en otro momento de entregarle un ejemplar de mi libro. Le di este ejemplar en octubre del año pasado, hace un año precisamente, no, en agosto, en agosto del 22, le di un ejemplar de mi libro. Me llamó y fue la oportunidad que tuve yo de estrechar la mano del presidente, de saludarlo. A mi derecha estaba quien sería pocos días después secretaria de Educación, Leticia Ramírez Anaya, que en ese momento era titular de la atención ciudadana de la Presidencia de la República. De hecho, ella fue la que tomó el libro y se lo pasó al presidente, pero el presidente, a pesar de tener ya el libro en su poder, como quiera me llamó, me preguntó de qué se trata el libro. Le dije, presidente, es un libro que documenta la pertenencia de los presidentes mexicanos a la masonería. Y aquí hay, por cierto, apreciado Juan Manuel, le dije, aquí hay en unas hojas que les metí al libro aquí, así, dobladas, en la última página, le dije al presidente, aquí en estas hojas sueltas está la documentación masónica de Carlos Salinas de Gortari. Se la doy por separado, a pesar de que en el libro está también documentada. El libro no tiene ninguna afirmación gratis, ninguna especulación. En ninguna parte va a encontrar el lector, se dice, o se sospecha, o dijeron. No. Si digo que Salinas es masón, es porque aquí lo tengo. Y lo que tengo es documentación masónica, no otra cosa, documentación masónica. Y esa se la di por separado al presidente. Le digo, mire, esta es documentación del presidente Salinas. Y le digo, y aquí también hay una ficha a propósito del presidente actual. Y el presidente, pues por ninguna vía me ha replicado que la información que yo tengo aquí respecto del presidente López Obrador sea falsa o sea incorrecta. Si hubiese sido falsa o incorrecta, ya por alguna vía me habría hecho saber, ¿sabes? Borra esa parte, pues porque no corresponde con la realidad, y hasta ahorita no he recibido ninguna réplica. A pesar de que él tiene muchas maneras de comunicarse con tu servidor. A propósito, ahí la propia coordinación de periodistas de la presidencia, pues tiene mi número telefónico, y no he recibido ninguna corrección al respecto. Así que yo asumo que la información que yo tengo aquí del presidente López Obrador es correcta, en virtud de que él no me la ha replicado, a pesar de que le entregué el libro en propia mano y le advertí de que había una ficha masónica suya allí. Por otro lado, yo estuve en septiembre del 22 en Villahermosa, Tabasco, presentando el libro. Tuvieron la gentileza de adquirir varios ejemplares allí, masones de 3 distintos ritos. Y allí dije esta información, que está en mi libro a propósito del presidente López Obrador, y no recibí réplica tampoco. En Villahermosa, Tabasco, la mera capital tabasqueña. Entonces yo asumo que esta información que yo he recopilado del presidente López Obrador es la correcta. Y así fue como se dio este diálogo con el presidente, que tuvo un pequeño matiz como de debate. Él con sus datos y yo con los míos. Fuimos respetuosos y acabamos, creo yo, en buenos términos. Excelente, excelente, ingeniero y abogado. Definitivamente el respeto es lo más importante, porque si nos respetamos, todo puede fluir del mejor modo posible. Y ciertamente, como usted comenta, bueno, la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, una mujer muy sabia, todos nuestros respetos para ella, para su trabajo, y sí ha dado conferencias sobre Madero. Incluso comentó que más le parecía una vocación por un ser místico que para un presidente.
Y sí coincidimos con usted lo que ha dicho de que fue Madero grado 33 y es un personaje, bueno, hay un escritor que se llama Krumheller que fue su médico de cabecera y después estuvo con Victoriano Huerta, digo, con Carranza. Pero también hay un punto muy importante, excelente de todo lo que comenta, pero me gustaría preguntarle acerca de, porque lo comenta usted en su canal de YouTube, de los tratados de Bucareli, que usted dice que sí existen, pero ¿qué les argumenta a quienes niegan su existencia? ¿Volvería usted a ir a la mañanera para informar al presidente? Porque José Manuel Villalpando, el doctor Alfredo Jalife Rajme y muchos más han manifestado su existencia a 100 años, pero otros lo han negado, incluido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que dijo que los tratados de Bucareli no existen, e incluso también el señor Noroña y Pedro Salmerón. Usted dijo que no se considera historiador en su canal de YouTube, pero como para no ser historiador de profesión, sabe mucho más que muchos historiadores. Si existieron o no existieron, ¿qué nos puede decir de los tratados de Bucareli, por favor? Sí, mira, yo he dicho que no soy historiador porque de hecho no lo soy. Yo he estudiado otras carreras, ya mencioné cuáles dos carreras tengo yo como con título y cédula, pero no la de historiador. Yo me considero lector, eso digo con frecuencia en este aspecto, en este tópico. Soy lector asiduo, metódico, frecuente, insistente de todo lo que tenga que ver con la masonería, sobre todo el aspecto histórico. Y en ese sentido, yo me he dedicado a buscar qué ha pasado con los tratados de Bucareli, que es lo que me preguntas. Y los tratados de Bucareli, lo dicen los especialistas más serios, y prácticamente cualquier especialista de los tratados de Bucareli habla con claridad de que los tratados de Bucareli fueron dos, llamadas convenciones. La Convención General de Reclamaciones y la Convención Especial de Reclamaciones. Y esas dos convenciones, lo dice cualquier historiador de los tratados de Bucareli, y sin ser especialista en los tratados de Bucareli, cualquier historiador general sabe que los tratados de Bucareli de 1923 se acaban de cumplir 100 años. En agosto, 100 años de la conclusión de los tratados. Y agosto de 1923, hace justamente 100 años. Y de esas negociaciones entre dos representantes mexicanos y dos representantes norteamericanos, 4 personas trabajaron nada más, 2 y 2, aquí en México, en la Ciudad de México, en la calle Bucareli, por eso se llaman tratados de Bucareli, en Bucareli 85. Allí trabajaron. Se levantaron en agosto de estar tratando estos tópicos de reclamaciones, de indemnizaciones derivadas de daños y agravios causados por las revoluciones en México, desde 1868, desde la época de Benito Juárez, datan el periodo que abarcó la Convención de Reclamaciones de los Tratados de Bucareli. Entonces fueron 2 convenciones. Y a esas 2 convenciones es que se le ha dado el nombre en plural de los Tratados de Bucareli. Y nada más hay 2. Yo no sé por qué, porque lo ignoro. Dicen que esos tratados o no existieron o no se sabe en qué consistieron, y el dato es falso. Para que un tratado internacional, ese o cualquier otro, tenga validez legal, tú sabes, todos sabemos, que se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación. Allí se publica todo lo que el gobierno quiere que tenga fuerza de ley. Y se publica en el Diario Oficial de la Federación para que en teoría lo conozcan todos los mexicanos y comienzan a tener fuerza legal. Y los tratados de Bucareli, es decir, la Convención Especial de Reclamaciones y la Convención General de Reclamaciones, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Y fueron publicadas por Álvaro Obregón, que era quien impulsó los tratados. Y ambas convenciones están en el Diario Oficial de la Federación y allí siguen en el sitio que el gobierno federal actual tiene para el Diario Oficial. Entonces, las convenciones existieron, sí existieron, los tratados sí existieron, y se reflejaron en el Diario Oficial, se debatieron en el Congreso, o sea, en la Cámara de Diputados debatió los tratados, o sea, fue una cuestión pública. Algunas cosas efectivamente se mantuvieron en reserva, por ejemplo, las pláticas entre los 2 representantes mexicanos y los 2 norteamericanos, las que se dieron en Bucareli 85, esas fueron, digamos,
más que secretas, discretas. Trataron ahí los cuatro qué es lo que iban a debatir, a discutir y a acordar, y así lo hicieron. Pero ya para que el gobierno mexicano lo autorizara y lo ejecutara, tenía que pasar por la Cámara. Y en la Cámara fue pública la discusión. Tan pública fue que algunos senadores que se opusieron, algunos fueron secuestrados y otros fueron asesinados. Por ejemplo, el senador por Campeche, Francisco Field Jurado, senador por Campeche, fue asesinado porque se opuso públicamente a la aprobación de las convenciones y lo mataron. Entonces, fue pública la discusión. Y cuando la discusión acabó en el Poder Legislativo, se publicó en el Diario Oficial. Se publicaron, digo, hay que decirlo en plural, se publicaron las dos convenciones, la general y la especial de reclamaciones. El único que varían es en el periodo de tiempo que abarcan. Uno es de 1868, época de Benito Juárez, hasta 1920, hasta 1910, y la otra es de 1910 a 1920. De manera que todo eso ha sido público, todo público, y sigue siendo público en el Diario Oficial de la Federación. Yo he publicado los archivos del Diario Oficial para que vean allí que allí están los tratados. Y no tienen, por cierto, todo lo que se le ha atribuido ahí de cosas así medias de conspiración, son indemnizaciones respecto de algunos daños de la revolución y discusiones acerca de la propiedad del subsuelo en México, en concreto del hidrocarburo, del petróleo. Y esa información es pública, fue pública, sigue siendo pública, está en el Diario Oficial y quien quiera, allí lo puede encontrar. En el gobierno de Álvaro Obregón y en el año 1924 fueron publicadas y allí siguen. Por eso yo desconozco, me sorprende que alguien diga que no existieron. Existieron a través de dos convenciones y las dos convenciones se publicaron en el Diario Oficial de la Federación. Muchísimas gracias por su respuesta tan clara, verdadera y diáfana. Es muy importante conocerla. Me gustaría preguntarle también acerca de que usted comenta en su canal de YouTube que el tabasqueño escritor Alfonso Tarracena y el español mexicano Paco Ignacio Taibo comentan que Pancho Villa fue asesinado por los masones. ¿Es cierto esto? Sí, sí, por supuesto. Hay investigaciones que sostienen, documentan esta situación, la de la participación de masones en la muerte de Pancho Villa. Pero todos los investigadores al respecto, todos apuntan el hecho en pequeños renglones en mis páginas olvidadas, allá la 300, la 400, la 800, en el caso de Paco Taibo, hablando de la participación. ¿Quiénes lo documentan? Paco Taibo, citando a un autor llamado apellidado, el libro de Medina Ruiz, y lo encontré, por aquí lo tengo en mi biblioteca, y ciertamente menciona la participación de masones. Así que Paco Taibo citando a Medina Ruiz documenta la participación de masones en la muerte de Pancho Villa. Un investigador, periodista, Víctor Ceja Reyes, escribió en los años 60 un libro, Yo maté a Villa, y entrevista a 3 de los asesinos de Villa que sobrevivían, ya viejos, ya ancianos para la época. 3 de los hombres que asesinaron a Villa. Nunca fueron castigados ninguno, por cierto. Eso es lo que se presta a la especulación. ¿Por qué no fueron castigados? ¿Por qué no fueron encarcelados? ¿Por qué no fueron fusilados? ¿Y a cuántos no mataron a otro y lo fusilaban? Bueno, ellos nunca, a nadie los tocó, a ninguno. Y estos 3 últimos sobrevivientes fueron entrevistados por Víctor Ceja Reyes en un libro muy famoso que se publicó en los años 60. Y en resumen, te lo digo en 3 palabras. Pregunta a Víctor Ceja Reyes a los asesinos de Villa sobrevivientes. 40 años después, fue en el 23, para los años 60 son 40 años después, ya son gente de edad. Y le dicen, a ver,
¿quiénes ordenaron la muerte de Pancho Villa? Y ellos dicen, fueron masones, fue la masonería de Parral, Chihuahua, la que a nosotros nos involucró, nos dijo, nos apoyó, nos financió, fueron masones y dan nombres. Uno, Gabriel Chávez. Gabriel Chávez aparece en la información de la historia de este tema de la muerte de Pancho Villa como el masón que opera la ejecución en Parral, Chihuahua. Pero otra vez, tengo que repetir que esta información en el libro de Víctor Ceja Reyes es una información que ocupa 2, 3 parrafitos pequeñitos, en páginas salteadas allá por la 100, ciento y tantos, un libro pequeño. Es decir, no le dan la importancia que yo trato de darle, de que masones organizados tramaron o ejecutaron la muerte de Pancho Villa. Ahora, ¿por qué masones? ¿Por qué masones de Parral con Gabriel Chávez a la cabeza y otros? Hay nombres propios, ¿eh? La lista es larga de nombres propios, larga, es decir, 10, 15 masones, y todos están mencionados aquí en mi libro en la sección dedicada a Álvaro Obregón, porque ocurrió en la presidencia de Álvaro Obregón. Y allí le dedico un pequeño parrafito a este hecho llamativo. A ver, ¿por qué los masones entonces? Bueno, la versión es la de que la muerte de Pancho Villa fue una exigencia no escrita, pero sí planteada verbalmente del gobierno de los Estados Unidos a través de sus 2 representantes aquí en Bucareli 85, pidiendo la muerte de Pancho Villa por los hechos de la invasión a Columbus en 1916. Para 1923 apenas habían pasado 7 años, apenitas. Era como, si me permites coloquialmente, era como si hubiese sido ayer. ¿Qué dijeron los 2 norteamericanos a los 2 mexicanos en Bucareli 85? Exigimos que desaparezca Pancho Villa. Nos la debe, invadió y no ha sido castigado. Pero fíjate qué curioso en las fechas. Los tratados de Bucareli empiezan el 15 de mayo de 1923 y terminan en agosto, mayo-agosto. Y Pancho Villa es asesinado en julio. ¿Por qué quedó en medio? Hace consistente la participación de que se exigió en los tratados de Bucareli la muerte de Pancho Villa de manera extraoficial. ¿Quién dice esto y quién lo documenta? Lo documenta Friedrich Katz, que escribió en 2 tomos sobre Pancho Villa, 2 tomos muy famosos de editorial Era, y que es de las obras más documentadas sobre la muerte de Pancho Villa. Y Friedrich Katz cita en su libro que la muerte de Pancho Villa fue una exigencia en los tratados de Bucareli. Y cita nombres de funcionarios, agentes del FBI que recién nacía, la famosa FBI de Estados Unidos, y con nombres propios, de cuáles agentes reportan a Estados Unidos de la muerte de Pancho Villa. Y Friedrich Katz dice, esta ejecución de Pancho Villa fue exigencia de los tratados de Bucareli. Pero una vez más te tengo que decir que esta afirmación de que Pancho Villa fue ejecutado por una exigencia de los tratados de Bucareli es un pie de página. No recuerdo la cifra exacta ahorita, pero es el pie de página 600, 500 allá adelante y perdido dentro del gran cuerpo de trabajo que es la obra de Katz sobre Pancho Villa. Entonces son rengloncitos perdidos en las obras de estos investigadores. Así que se exige la muerte de Pancho Villa en los tratados. A Obregón le conviene porque es el que pide los tratados. Le encarga la ejecución a Plutarco Elías Calles, que es secretario de Gobernación.
secretario de Gobernación, masón, Plutarco Elías Calles, le encarga esta operación al militar Joaquín Amaro, que también es masón, y Joaquín Amaro y otros, como los gobernadores de Chihuahua y Durango, hasta la aparición de Gabriel Chávez en Parral, y un último eslabón, que es el copiloto de Pancho Villa en el momento del crimen, el 20 de julio de 1923. El copiloto de Pancho Villa, que debería ser el chofer, ese día le dijo a Pancho Villa que manejara Pancho Villa, o quizá Pancho Villa ofreció que él quería manejar. Y Miguel Trillo, que es el nombre de esta persona, no se opuso o propuso que Pancho Villa manejara. Fíjense el dato tan importante. Si Pancho Villa se pone al volante, va en el lado izquierdo del coche. Los coches han sido en México los mismos siempre en la posición del volante. Va del lado izquierdo. Avanzan en Parral y qué curioso que los atacantes del carro, de un coche Dodge, los atacantes están del lado izquierdo precisamente. De manera que si Pancho Villa no maneja y va de copiloto, es más difícil el crimen. Entonces, algo pasó allí que hizo que Miguel Trillo incidiera de alguna forma a que Pancho Villa tomara el volante. ¿Y adivina qué? Miguel Trillo, coronel, era masón. Al menos eso dicen los masones, algunos masones en Chihuahua, porque su tumba, la tumba de Miguel Trillo en Chihuahua, tiene alusiones masónicas. De manera que, desde arriba, Plutarco Elías Calles, Joaquín Amaro, los gobernadores de Chihuahua y Durango, Gabriel Chávez en Parral y Miguel Trillo, toda una escalera de masones, más otros masones que no son muy significativos en la historia. Y ese es el entorno en que se da este crimen y lo registran varios historiadores. No estoy platicando aquí cosas sacadas de la manga o por completo descabelladas. Estoy citando autores serios que citan esta información. Víctor Ceja Reyes, Medina Ruiz, Paco Taibo, Friedrich Katz. Grandes investigadores del Centauro del Norte. Ellos son los que citan eso, no soy yo. Yo lo estoy reproduciendo, yo estoy citando de memoria lo que ellos escribieron e investigaron. Así que olvídense de Wenceslao, no es Wenceslao quien lo está diciendo. Lo están diciendo estos investigadores, espero explicarme. No soy yo, son ellos quienes lo documentaron. La muerte de Pancho Villa por masones en función de una exigencia dada en los tratados de Bucareli. Ese es el punto. Muy bien, abogado, ingeniero y escritor Wenceslao Vargas Márquez. Extraordinaria su sabiduría, su nivel de profundidad y sobre todo con un respaldo bibliográfico y de investigación de más de 40 años. Le dice sencillo, oiga, hay una pregunta a propósito de Pancho Villa para ir concluyendo esta parte y ahora sí pasar a la recta final, donde nos va a explicar cómo podemos adquirir su libro y en dónde. Hay unos videos en YouTube donde muestran a los asesinos de Pancho Villa. No sé si son ciertos o no son ciertos esas personas que aparecen ahí. No sé si los ha visto. No ubico cuál es el video en concreto, pero los asesinos de Pancho Villa se conocieron. Sí, sí. Todos los nombres propios. Paco Taibo documenta con toda detalle toda esa información. Y hay varios otros historiadores que han documentado. Recientemente, el año pasado, si no recuerdo mal, o este año, apareció en Chihuahua un trabajo dedicado precisamente al atentado contra Pancho Villa y documenta precisamente a todos los asesinos. Entonces ellos fueron documentados, se conocen fotografías de ellos, nombres propios, la trayectoria que tuvieron después del crimen, se incorporaron al ejército, fueron premiados. Joaquín Amaro llegó a ser secretario de guerra, entonces se llamaba guerra, lo que ahora es Defensa Nacional ahora, y lo fue durante 2-3 sexenios, en lo que parece ser un premio por su participación en el crimen. ¿Qué ganó Calles? Ganó la presidencia. Calles ganó la presidencia, Joaquín Amaro ganó la Secretaría de Guerra, y todo parece ser que fue una especie como de premio, pero los asesinos se conocieron.
con nombre propio, familia, trayectoria, etcétera. ¿Y si estará el cráneo de Pancho Villa en la Universidad de Yale? Todo apunta a que se desconoce el paradero del cráneo. Es decir, que esa versión que comentas y algunas otras más que hay por ahí, aparentemente no tienen sustento. En resumen, lo que parece que se puede sacar en limpio es que no hay claridad respecto del cráneo de Pancho Villa, que fue sacado de la tumba. Recordemos, él murió, fue asesinado en julio del 23 y en febrero del 26 su tumba fue violada y arrancaron la cabeza y se la llevaron a alguna parte y no se sabe con exactitud su paradero. Y hay muchas versiones respecto de cómo fue sacada la cabeza por quienes. Yo aquí tengo en mi biblioteca, no sé, unos 10 libros de autores de la época, por ejemplo, el ingeniero Elías Torres, que fue quien negoció la rendición de Pancho Villa en 1920, que fue el que negoció directamente con él su rendición, y varios otros autores contemporáneos y otros que han documentado con toda precisión y no tenemos evidencia de dónde quedó el cráneo. Así que sigue siendo un misterio el destino final de la cabeza de Pancho Villa sacada de su tumba en 1926. Le agradecemos por su tiempo, ingeniero abogado Wenceslao Vargas Márquez, y le recomendamos que vean su canal de YouTube donde también menciona un análisis cómo Pancho Villa amenazó a los masones. Regresamos en la entrega final. Muchas gracias, ingeniero. Vamos por la última parte. Muy amable.